todos, soy Jorge Yuc y bienvenidos una vez más a El Arca, el programa de narrativa, cultura popular e historia. El programa de hoy va a estar dedicado a una figura histórica de vital importancia, aunque no muy conocida por el gran público. Las decisiones que tomó tuvieron una importancia radical en el mundo que vino después y le dieron forma a la propia Edad Media e incluso al mundo moderno, ya que algunas de las cosas que hizo durante su gobierno tuvieron un impacto bestial en la forma en la que entendemos el derecho, por ejemplo, en las naciones occidentales modernas. Su vida parecería estar sacada de una película, ya que tenemos un poquito de todo: grandes batallas, enormes conquistas, unos orígenes humildes y la conversión en uno de los personajes más importantes de un imperio que llegaría a durar 1000 años. Estamos hablando de Justiniano I del Imperio Romano de Oriente, también llamado Bizancio por los historiadores que vinieron después. Y la gesta de este personaje, que es considerado incluso santo por la Iglesia ortodoxa, comienza en un pequeño pueblo de los Balcanes. Así que retrocedamos 1500 años en el tiempo para entender un poco cómo fue la vida de este personaje. Comenzamos. Bien, antes de hablar de Justiniano tendríamos que explicar un poco qué era el Imperio Bizantino. Tras la muerte del emperador romano Teodosio a finales del siglo IV, el Imperio Romano se había dividido en dos mitades entre sus hijos, Arcadio y Honorio. A pesar de tener gobiernos totalmente independientes, seguían considerándose hasta su desaparición la misma unidad política, el Imperio Romano. Por eso, tras la caída de Roma y la parte occidental del imperio en el año 476, el imperio siguió existiendo unos 1000 años más, toda la Edad Media, hasta la caída de Constantinopla en el año 1453. A este respecto, decir que, como curiosidad, el último emperador romano cedió su título a los reyes católicos, por lo que el actual rey de España podría reclamar el título de emperador romano si lo deseara. En fin, en el siglo XIX los historiadores decidieron nombrar al Imperio Romano de Oriente Imperio Bizantino para distinguirlo del Imperio Romano que había existido hasta el siglo V. El término Bizancio proviene de la palabra griega para Constantinopla, la ciudad se llamaba Bizancio, y tiene algún matiz negativo, ya que durante el siglo XIX se veía todo lo relacionado con la Edad Media, y en concreto a este imperio, como una versión triste y bárbara del antiguo y glorioso Imperio Romano, ya que, probablemente le dedique un programa en un futuro a este concepto, pero la Edad Media durante mucho tiempo ha sido sinónimo de oscurantismo. Incluso los ingleses siguen refiriéndose a la Edad Media como The Dark Ages, las eras oscuras, así que para que nos imaginemos. ¿Pero por qué fue tan importante Justiniano? A la caída del Imperio Romano de Occidente, es cierto que la parte oriental era la más rica del imperio y por lo tanto la que estaba en una posición más potente. Sin embargo, los tiempos de gloria de Roma hacía mucho que habían pasado. Justiniano, sin embargo, se ve rodeado de una serie de personajes y con la suficiente resolución como para retomar una serie de conquistas que le lleven a volverse a hacer con algunos de los núcleos más importantes de lo que había sido el Imperio Romano en la época en la que estaba unificado. Eso le llevó a conquistar toda la península itálica, a hacerse con muchas plazas en el Mediterráneo, en la parte del norte de África, y reconquistar el sur español, o de la península ibérica. España en ese momento no existía. En ese momento, estaba de hecho el reino visigótico de Toledo. Pero si la reconquista de Roma y sus gestas militares no son suficientes, también hay que destacar que durante su reinado se llevó a cabo, por orden directa suya, la compilación del Código de Leyes romano, incluyendo la jurisprudencia desde el año 117 al 565, que se dice pronto. Esto es un resumen de todos los casos que había habido que se pudiesen sentar precedente para futuras condenas. Es gracias a este Código de Leyes, llamado Corpus Juris Civilis, que el derecho romano llegó más tarde a Occidente y hoy en día los países occidentales modernos pueden tener códigos de leyes inspirados en el derecho romano que tan avanzado era para su época. Además, durante su gobierno se construyó la Basílica Catedral de Santa Sofía, poniéndose los pilares de lo que sería el arte bizantino posterior, las famosas cúpulas, la mayor parte de los mosaicos y iconos que se hicieron durante los 1000 años que vinieron después de Justiniano, así como marcar las bases de lo que sería la política imperial,
sobre todo centrada en combatir con los persas por un lado, más tarde que sería con los musulmanes, y con los eslavos al norte. Todas estas hazañas no habrían sido posibles sin contar con los personajes excepcionales de los que se rodeó. Justiniano, como veremos, tenía una forma de hacer gobierno consistente en rodearse de grandes personalidades, en expertos, casi una suerte de ministros de su época, que le asesorasen y que llevasen a cabo su voluntad allá donde fuese necesario. Estos personajes que le rodearon fueron, por una alineación de los astros, francamente excepcionales. Podríamos comenzar con su mujer, Teodora, una mujer mucho más joven que él y de una clase social totalmente distinta, ya hablaremos de ello, que fue en muchas ocasiones su motor y la que le convenció de llevar a cabo algunas de las cosas que no habría hecho en vida de no ser por tener su apoyo. También encontramos a los generales Narsés y Belisario. El primero, un esclavo que compró a los persas, un eunuco, el clásico eunuco que protegía los harenes de las mujeres, que fue liberado por Justiniano para servirle como general y que se convirtió en uno de sus grandes valedores, responsable de parte de la conquista de la península itálica y del norte de África, y destacado también durante los acontecimientos de la revuelta de Nica, que también vamos a ver en este programa. El otro, Belisario, está considerado por los historiadores y los expertos militares como uno de los grandes generales de la historia, ya que llevó a cabo la conquista de la península itálica y la reconquista de Roma sin casi apoyo oficial, prácticamente utilizando solo sus expertas dotes de mando y el dinero de su propio bolsillo. Dice la leyenda que Belisario era grandemente envidiado por Justiniano y que acabó, a pesar de todo lo que había hecho por él, pobre y ciego, una vez ya anciano. Esto es una leyenda medieval, probablemente, que tiene mucho que ver con el cierto resquemor que sentían los occidentales hacia el propio Bizancio. Así que en gran medida está descartada y se considera algo más mítico que real, ya que Belisario era muy reconocido por el propio emperador y por el conjunto del imperio, a pesar de, como hemos dicho, no haber contado con todos los fondos que habría necesitado para las campañas que llevó a cabo. También hay que destacar a su segundo al mando, Mundus, que fue muy importante tanto en la conquista de la península itálica como en las revueltas de Nica, al igual que Narsés. Y por último deberíamos mencionar a Triboniano, que fue el experto jurista que le asesoró durante la compilación del Códice de Leyes y que fue el responsable de materializar ese esfuerzo legal. La historia de Justiniano, además, no es solo grande en el plano histórico, que como hemos visto le convirtió en una de las figuras más destacadas de todo el Imperio bizantino, sino también desde el punto de vista humano, ya que, a pesar de lo que pueda uno suponer, Justiniano no nació emperador, sino un vulgar campesino en un pueblo perdido de los Balcanes. A pesar de ello, llegó a la cima y consiguió convertirse, como ya hemos visto, en el emperador más conocido de todo el Imperio bizantino. Esta es su historia. Pues bien, Justiniano nacería en un pequeño pueblecito de los Balcanes, llamado más adelante en su honor Justiniana Prima, en lo que hoy sería la República de Macedonia. Era campesino y al igual lo era toda su familia. El caso es que su tío Justino, a causa de las guerras que asolaban la región, decidió marchar hacia la ciudad de Constantinopla, donde se alistó en el ejército. Durante muchos años fue ascendiendo de rango hasta el punto de formar parte de la Guardia Real del emperador Anastasio I. Y fue aquí cuando hizo llamar a su sobrino Justiniano para que empezase a educarse en Constantinopla como si se tratase de un aristócrata en vez de un vulgar plebeyo. Para cuando esto ocurrió, Justiniano tenía ya 30 años. El caso es que a la muerte de Anastasio I comenzó una época bastante confusa y convulsa dentro de Constantinopla, desatándose todo tipo de conflictos en la ciudad. Justino, el tío Justiniano, fue el único que tenía un ejército cerca de la ciudad, gracias a lo cual consiguió reimponer el orden en la ciudad y acabó siendo alabado por la multitud como emperador. Consciente de su ignorancia para asuntos de Estado y en general, dado que él simplemente era un soldado que había ascendido rápidamente por los diferentes rangos del ejército bizantino, Justino se decidió rodear de gente muy destacada, entre los que, valga la redundancia, destacaba el propio Justiniano.
que había demostrado ser un muchacho brillante y que enseguida se encargó de la mayor parte de los asuntos de gobierno, sustituyendo a su tío. Mucho más en el momento en el que éste empezó a mostrar síntomas de senectud, ya con 60 años. Lo que le valió a Justiniano como un campo de prácticas perfecto para lo que iba a ser su reinado posterior. A la edad de 44 años, Justiniano llega al trono tras la muerte de su tío. Una de las primeras cosas que nuestro protagonista hará será el acabar con las leyes que restringían los matrimonios entre clases sociales, para así poder casarse con la que había sido su amante desde hacía muchos años, Teodora, una joven de tan solo 20 años, que era actriz de teatro, malabarista de circo y cortesana. De ella se comentaba que aparecía en las fiestas tan solo vestida con un cinturón y un collar de perlas. El caso es que Teodora se convirtió en la leal compañera de vida de Justiniano y una de sus más grandes defensoras, siendo su apoyo en momentos muy difíciles como los mencionados disturbios de Nica, de los que hablaremos en unos instantes. Hasta el momento de su prematura muerte a los 48 años. Justiniano todavía viviría unos 20 años más tras su muerte, llegando a morir con 80. No olvidemos que tenía 40 años cuando se casó. Esto formaría una pareja de dos personas en el trono imperial, de dos personas de orígenes muy humildes. Algo que no sentó bien dentro de la aristocracia de la propia Constantinopla, enemistando al emperador en sus primeros años de gobierno con las clases nobiliarias y senatoriales. Justiniano mantendría durante todo su reinado una política de disolución de las barreras entre clases sociales, algo que fue extremadamente importante en el Bizancio medieval, ya que impidió que se crease un verdadero feudalismo dentro del imperio, como si estaba ocurriendo o ocurriría en Europa occidental. Por otro lado, Justiniano en sus primeros años también se enemistó con la burguesía, la incipiente burguesía o los comerciantes de la ciudad de Constantinopla, a causa de que, tras la guerra con los persas, una guerra que tuvo lugar en los primeros años, como digo, de su reinado, se vio obligado a subir los impuestos para poder pagar reparaciones de guerra, algo que hizo que estas clases trabajadoras estuviesen muy enfadadas con él. Todo este descontento entre aristócratas y comerciantes explotó en la llamada Revuelta de Nica, que tuvo lugar alrededor de las carreras de cuadrigas, el gran pasatiempo de los bizantinos. En la ciudad de Constantinopla y en cualquier otra ciudad grande del Imperio bizantino, como Alejandría o Éfeso, el mayor espectáculo y entretenimiento eran las carreras de cuadrigas, que tenían lugar en esos enormes hipódromos que todos recordamos de los romanos. En lo que sería la cosa más parecida a la Fórmula 1 de tiempos antiguos, las carreras de cuadrigas se repartían en 4 escuderías que competían entre ellas, 4 equipos: el equipo azul, el equipo verde, el equipo naranja y el equipo blanco. Estas 4 facciones estaban muy politizadas, mucho más de lo que podríamos decir hoy en día del Barça o el Real Madrid, y daban lugar a numerosos disturbios y enfrentamientos entre bandos rivales a causa de las carreras, como si de hooligans modernos se tratase. Pues bien, los comerciantes estaban identificados con el equipo verde, mientras que los aristócratas y los senadores se identificaban con el equipo azul. Y a causa de unas carreras especialmente tensas, estos dos grupos comenzaron a protestar en contra del emperador Justiniano por todo el tema de los disturbios y de lo impopular que era entre las clases altas de la ciudadanía, al grito de Nica, Nica, que significa en griego victoria. Estos disturbios rápidamente fueron escalando hasta el punto en que los manifestantes llegaron a asediar el propio palacio imperial, algo que aterrorizó a Justiniano y que le llevó a plantearse seriamente el huir de la ciudad. La historia nos narra cómo es en este momento que Teodora se planta y consigue convencer a su marido para no abandonar la ciudad y enfrentar a los manifestantes, atribuyéndole frases lapidarias como que el color púrpura, el color de los emperadores romanos, era el mejor color para una mortaja, o que jamás en su vida volvería a ser llamada otra cosa que no fuera emperatriz. No sabemos realmente cómo fue, pero lo que sí sabemos es que Justiniano no llegó a huir de Constantinopla, sino que decidió dirigirse a la muchedumbre con la intención de negociar. Una muchedumbre que, por cierto, había agarrado
se dice que en contra de su voluntad, a uno de los hijos del anterior emperador, Anastasio, no el tío de Justiniano, y lo habían ya coronado emperador y lo paseaban por ahí como si ya hubiese sido investido. El caso es que Justiniano se hizo con una bolsa inmensa de oro y mandó a uno de sus oficiales, Narsés, el eunuco, con ella a negociar con los manifestantes, a los que citó dentro del propio hipódromo de la ciudad. Al aparecer Narsés, dice la leyenda que sin armas siquiera, se acercó con la bolsa de oro a los representantes del equipo azul. No podemos olvidar, antes de recordar toda esta historia, que el equipo azul y el verde se habían unido contra Justiniano de forma muy puntual, ya que eran facciones rivales y que generalmente los disturbios se producían entre ellos dos, llegando incluso a ser acusados de muerte a algunos de sus miembros dentro de los habituales disturbios de las carreras de cuadrigas. El caso es que en el hipódromo los dos bandos rebeldes, el verde y el azul, estaban separados, y Narsés se dirigió a los azules, los más identificados con la nobleza, para dialogar con ellos, decirles que Justiniano estaba a su favor, dejar caer que el emperador que habían investido ellos era del equipo de los verdes y soltarle unas cuantas bolsas de dinero a algunos de sus líderes, lo que hizo que estos abandonasen de muy buen grado el hipódromo y se ausentasen de las conversaciones. Una vez el bando azul estuvo más o menos descabezado y desorganizado, el emperador mandó cerrar las puertas del estadio. El hipódromo de Constantinopla tenía un acceso desde el Palacio Imperial, que permitía asistir al emperador a las carreras sin tener que pasar por las calles. Cuando todas las entradas se cerraron, esta fue la única que permaneció abierta, y por ella apareció Belisario, junto a su general Mundus y toda la Guardia Imperial, que se dedicaron a asesinar a todos los manifestantes que quedaron encerrados en el hipódromo, ya fuesen verdes o azules, llegando a matar a unas 30.000 personas y acabando con toda la resistencia que podía haber al gobierno de Justiniano. Además, tras estos sucesos, la pareja imperial se dedicó a reconstruir la ciudad, que había sido muy dañada tras estas revueltas, lo que le permitió llevar a cabo su plan de construcción de Hagia Sofía, de Santa Sofía, de la forma en la que había sido planificada, convirtiéndose en lo que podemos ver hoy en día, a pesar de que, hoy en día se le añadieron esos minaretes cuando, tras la conquista de los otomanos, fue convertida en una mezquita. El otro punto fuerte del gobierno de Justiniano fue su épica reconquista de la ciudad de Roma y de lo que sería toda Italia, que permanecería desde su reinado hasta el siglo IX bajo poder bizantino. El general Flavio Belisario la llevó a cabo contando con muy pocos hombres, debido a que al mismo tiempo el Imperio bizantino estaba teniendo guerras en el norte de África, en el sur de la península ibérica y en el este contra los persas otra vez, lo que hizo que los recursos del imperio estuviesen muy diseminados y que esta guerra fuese ganada gracias simplemente al ingenio del propio Belisario, que aprovechando muy bien a sus 5.000 hombres e incluso llegándoles a pagar con su propio bolsillo, logró conquistar la ciudad de Roma y mantenerla a pesar de los numerosos asedios de los ostrogodos, que era el pueblo que dominaba la península itálica en esos momentos. Si bien es cierto que la conquista de Italia supone uno de los puntos álgidos del gobierno de Justiniano, también hay que decir que se trata meramente de un símbolo, ya que Roma era apenas una sombra de lo que había sido. De hecho, la propia guerra contra los ostrogodos solo sirvió para aumentar el prestigio de Bizancio, pero para empobrecer sus arcas, y al mismo tiempo para terminar de destrozar Roma, ya que impidió que los campos de alrededor pudiesen suministrar suficiente comida a la ciudad y la llevó a un periodo de decadencia de la que no saldría hasta casi el final de la Edad Media. La propia Roma caería en manos de ostrogodos y bizantinos numerosas veces antes de ser retenida finalmente por Narsés, que sustituyó a Belisario durante estas guerras, e incluso fue abandonada otorgándose su control al papado, ya que ni siquiera era la ciudad más importante del gobierno bizantino, que se mantuvo en la región hasta el siglo IX. Esta campaña, además, fue excepcionalmente dura a causa de que coincidió en el tiempo con una terrible peste bubónica que asoló todo el imperio, algo que hizo que las campañas se prolongasen mucho más, que los ostrogodos pudiesen tener alguna victoria meramente testimonial contra los bizantinos
y que complicó muchísimo los últimos tiempos del gobierno del propio Justiniano, que llegó incluso a caer enfermo de esta terrible pandemia. A pesar de ello, estas campañas supusieron el comienzo de una nueva edad dorada para el Imperio Romano, que siguió en ascenso hasta el final del primer milenio, momento en el que iniciaría una larga decadencia que se alargaría por otros 500 años, lo cual no está nada mal, dándonos a entender que las bases de este imperio, a pesar de lo que muchos historiadores modernos han venido a defender, eran realmente sólidas, mostrando un gobierno medieval alternativo al feudal que se daba en Europa occidental y enfrentándose a viejos y nuevos enemigos, como serían los musulmanes, que aparecerían algo más de 100 años después de la muerte del propio emperador Justiniano. Tras la muerte sin descendencia del emperador, le sucedería su sobrino Justino, que casualmente estaba casado con una sobrina de la propia Teodora. Algunas malas lenguas dicen que una hija ilegítima que había tenido en sus tiempos de cortesana. Comenzando una nueva dinastía, que sería la dinastía justiniana, que sería recordada como la más gloriosa de Bizancio. Pues bien, hasta aquí llega el programa de hoy. Me alegro de poder haber tocado un poco el tema de Bizancio, ya que siempre he pensado que es una lástima que no sea más conocido, dado que son los sucesores originales de Roma, sucesores oficiales, digamos, y estuvieron entre nosotros 1000 años, algo que no se puede decir de todas las naciones y gobiernos que ha habido, además de una forma bastante homogénea, sin grandes cambios. Muchas veces se habla del final de la Edad Media cuando se redescubre el mundo clásico, pero lo cierto es que el mundo clásico nunca fue olvidado en el Imperio Romano de Oriente. No fue hasta la caída de Constantinopla cuando muchos de sus genios y sabios se dispersaron por todo el Mediterráneo llevando ese conocimiento a las naciones occidentales, lo cual hace que sea más sangrante que ignoremos los 1000 años de historia que tuvo este pueblo. Bien, sin llegar a enrollarnos más, porque podríamos estar hablando de este tema otros 1000 años, darle muchas gracias a todos los que han estado al otro lado del micrófono y como siempre nos escuchamos en el próximo programa. Un saludo y nos vemos.